Saludos, bienvenidos a su canal Box Day. Mi nombre es Carlos Garromora, ministro de la Palabra del Señor, y hoy vamos a continuar con el estudio sobre espíritu, alma y cuerpo, enfocándonos en los 5 sentidos, ¿verdad? No es solo de tocar algo material o ver algo físico, etcétera, etcétera, sino que queremos llevarlo a una aplicación más espiritual, que la Biblia lo habla, ¿verdad? Hay mucho lenguaje metafórico, claro que sí, pero cuando usted y yo entendemos la realidad de que somos espíritu, alma y cuerpo, que trascendemos más de esta mera esfera, muchos pasajes tienen una claridad más grande, ¿verdad? Más importante para la vida práctica de cada uno de nosotros. Así que le invito a que saque este tiempo, estos minutos, para que me acompañen en este breve estudio. Hoy terminamos con el último de los sentidos, que es el olfato, ¿verdad? Olor de vida es el título del video. Y vamos a empezar con un ejemplo. Cuando a usted le regalan algún perfume, ¿verdad? No sé si le ha sucedido que de repente cuando ya usted lo abre, pues el aroma no es el de su gusto, ¿verdad? No le cae muy bien, no le hizo mucha gracia, y luego usted, pues, para no tampoco botarlo, no es correcto, pues tal vez usted se lo prefiere regalar a otra persona, y oh sorpresa, esa persona dice que qué delicioso huele eso, que por qué a usted no le gustó. ¿Cómo es posible que usted lo esté regalando? Qué interesante, el mismo aroma que a usted no le gustó, a la otra persona dice que es algo extraordinario, riquísimo, ese olor. Bueno, pues en la parte espiritual sucede algo muy similar, que lo vamos a ver en la Biblia, con las cosas espirituales, con las cosas eternas. Alguna gente las percibe muy bien y otra gente las percibe muy mal. Y esto es clave. Cuando estamos hablando de cosas materiales, pues no es tanto problema, porque hace eso, simplemente se lo regala a otra. Pero cuando estamos hablando de las cosas que trascienden la vida, que es lo espiritual, lo eterno, sí es muy importante si yo voy a despreciar las cosas de Dios. Ahí sí tiene unas consecuencias muy fuertes para nuestra vida, ¿verdad? Así que eso es lo que queremos ver hoy. Y nuestro ejemplo por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Y en Efesios, en capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y amad y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nos pide que seamos imitadores de Dios como hijos amados, y que nuestro punto de referencia, ¿verdad?, es Cristo, es Jesús, que por amor a nosotros y en obediencia perfecta al Padre, se ofreció en sacrificio, dio la vida por nosotros, y eso el Padre lo recibió con agrado, como un olor maravilloso. El sacrificio, la palabra sacrificio que usa allí, viene del Antiguo Testamento, cuando se instaura el tabernáculo, que Dios le da las indicaciones a Moisés sobre todo un ritual de sacrificios de animales, que tipificaban lo que vendría a ser muchos siglos después la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien, entonces ahora que lo hizo, dice Pablo que el Padre lo recibe como un olor grato, el sacrificio de Jesús, y que nosotros como hijos amados seamos ¿qué? Imitadores de esto. Así que ya teniendo claro que el Señor es nuestro ejemplo, el Señor nunca nos va a demandar, nos va a pedir cosas que Él primero no lo ha hecho. Que Él primero no lo ha hecho como Dios y como hombre que ha venido a mostrarnos el camino. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que no hay excusa para decir, ¿y cómo se hace? ¿Y cómo agrado a Dios? ¿Cómo se hace para poder que Dios esté satisfecho? Él nos ha mostrado el camino, y sobre todo en Cristo es que usted y yo ahora somos aceptos en el amado. Y ahora el resto de la vida que nos queda en esta tierra, que solo Dios sabe cuánto tiempo nos va a tener a cada uno de nosotros en esta tierra, pues hay un estilo de vida que a Dios le agrada que usted y yo caminemos en él, ¿verdad? Entonces por eso es importante ver qué nos dice la palabra de Dios, que es nuestro manual de conducta, de fe y conducta, ¿verdad? Muy bien.
Teniendo claro que Jesús es nuestro ejemplo de cómo agradó al Padre su sacrificio, vamos a ver cómo lo hacemos nosotros hoy en día. ¿Qué cosas suceden para usted y para mí en esta vida en la que estamos? Por ejemplo, cuando testificamos de Cristo, ¿verdad? Somos para Dios ese grato olor. Eso está en 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Y así como les decía lo del ejemplo del perfume, que de repente una persona en su percepción le agradó o no le agradó, y a la otra persona es lo contrario, sí le gustó lo que a usted no le gustó, o viceversa, es cuestión de percepción. Pues en lo espiritual aquí vamos a ver que sucede lo mismo. Y dice que cuando predicamos el Evangelio, cuando estamos hablando del testimonio de Jesucristo, eso desata en el ambiente espiritual un olor agradable al Padre Celestial. Y a las personas que están, unos lo van a percibir como olor de vida y otros como olor de muerte. Mire como lo dice aquí en Corintios capítulo 2, versículo 14. Corintios 2, 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién puede hacer esta tarea, verdad? Qué tremendo, mi hermano, mi amigo. A diferencia del ejemplo que les di al inicio del perfume, que usted lo puede dárselo a otra persona, esto es de implicaciones eternas. Y hoy aquí está la pregunta, la meditación para cada uno de nosotros, de los que me están viendo. Cuando usted escucha la palabra de Dios, el Evangelio, el testimonio de Jesucristo, ¿cómo lo percibe? ¿Cómo lo olfatea en su espíritu usted? ¿Le agrada? ¿Le gusta oír la palabra de Dios? ¿O comienza a sentir sensaciones de que mejor quito esto, mejor estas cosas no las quiero? Hoy es el tiempo en el que Dios nos está confrontando para saber cómo estamos percibiendo el olor del conocimiento de Jesucristo. Dice que para unos será de vida. Para los que digan, qué delicioso, sí, yo quiero eso, yo quiero ese Cristo, yo quiero esa palabra, la necesita mi corazón, la necesita mi mente. O otros que digan, la verdad es que no quiero eso. Alguien diría, bueno, yo ni una cosa ni la otra. Pues déjeme decirle que tampoco está bien. Porque el Señor dice, ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. En esto no hay medias tintas, mi amigo, mi hermano. En estas cosas o estamos en el Señor o no lo estamos. Y así es como hay que hablarlo. Sin engañar a nadie, sin adornar las cosas. No, es que es buena gente. El infierno va a estar lleno de buena gente. Pero que creían que ellos eran los buena gente, que no necesitaban a Dios. Entonces Jesús vino a nada para ellos. A nada vino Jesús a morir en la cruz. No vino a nada. Porque ellos eran tan buenos que no necesitaban de Cristo. Entonces, ¿qué se produce en nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios? ¿Olor de vida o olor de muerte? ¿Cómo lo percibimos? Hoy es un tiempo para decirle, Señor, ayúdame. Quita todo bloqueo nasal de mi espíritu. Todo bloqueo que hay ahí que no me deja percibir la vida que está solo en Jesucristo. Y Él es fiel y Él lo va a hacer. Él nos va a destaquear, a destapar toda contaminación que ha entrado a nuestra vida por el pecado. Que tenemos tergiversado la realidad de las cosas. Y vamos a poder entonces percibir correctamente lo que es bueno para nuestra vida, para nuestra alma. Muy bien. Punto 3. Asegurarnos de perfumar nuestra alabanza. Eso está en
de perfumar nuestra alabanza. Suena interesante, ¿verdad? Hebreos 13:15. En Hebreos 13:15 dice de la siguiente manera: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, de Cristo, sacrificio, otra vez usa la palabra sacrificio, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Sacrificio de alabanza está hablando de que tienes que sacar tiempo para Dios, sacrificar otras cosas. Tu estado de ánimo, no todo momento es ganas de estar alabando a Dios, glorificando a Dios, dándole gracias a Dios. No todo tiempo, hay pruebas, hay situaciones, pero a pesar de, debemos de hacerlo. Es un acto de fe también, es un acto de obediencia y de fe. Carlos, ahorita lo que menos ganas tengo es de ponerme a darle gracias a Dios o a decirle cosas bonitas. Ahorita es lo menos que tengo ganas. Yo te diría que es el momento más importante, porque la Biblia está llena de momentos ante crisis, ante problemas, ante situaciones de conflicto tremendas, que cuando el pueblo se dedicó a exaltar a Dios, a alabar a Dios, grandes cosas sucedieron. La mano de Dios se mueve en medio de un corazón que le alaba, que le adora, que le ama, que le agradece. Es importante, yo te invito, a pesar de lo que estés pasando, de la prueba en la que estés, no calles alabanza a Dios. Díselo. Manifiéstalo, háblale a otros. No solo es cantar, es hablarle a otros del Señor, de su fidelidad, de su grandeza, de su propósito, de los sueños que el Señor te ha dado, el compartirlos. Estás glorificando a Dios, el de darle a Dios el crédito de lo que has logrado. Eso es alabar a Dios. Pues no nos cansemos, saquemos el tiempo, saquemos las emociones que están ahí mal. Y a pesar de eso, vamos a glorificar a Dios. Sacrificio de alabanza. ¿Y qué más? En el versículo 16 de Hebreos 13 dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios, vuelve a decir la palabra sacrificios, se agrada a Dios. De la ayuda mutua, del hacer bien y de la ayuda mutua. Las buenas obras, buenas acciones, no para ser salvo, sino porque ya eres salvo por Dios, porque ya eres salvo si es que ya has aceptado a Jesús. El hacer cosas buenas por las personas, el ayudarnos mutuamente, llevar las cargas nosotros, dice que eso Dios lo percibe como un olor agradable. Qué lindo, qué hermoso lo que están haciendo mis hijos, qué hermoso cómo se ayudan, cómo tienen misericordia, cómo tienen amor el uno por el otro, cómo van adelante. ¿Cuántas veces? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y nosotros somos los instrumentos que Dios quiere usar para manifestarse a este mundo, al necesitado, al que está triste, al que está desesperado. El abrazo, las manos de Dios somos nosotros. Nosotros, no dice la palabra que somos el cuerpo de Cristo. Ay, sí, qué lindo, qué poético. No es poético ni es lindo. Es una realidad. Tenemos que ejecutarlo. Y ser sensibles a los 5 dones en el Espíritu. ¿Se acuerda? Escuchar la voz de Dios, escuchar su palabra, ver cómo ve Dios, conectar la vista con el corazón, decíamos. El tacto, somos las manos de Dios para abrazar, para llevar misericordia. El gustar lo bueno, el gustar de Dios, el gustar de la misericordia. Y el oler. Tanto oler agradable lo que es del Señor, como nosotros también producir ese buen olor, esa buena fragancia espiritual hacia Dios y hacia los que nos rodean, con nuestra vida de amor y de misericordia, una vida de fe, una vida que agrada al Señor. Muy bien. Punto 4 dice: la ayuda material en su iglesia y a sus ministros son olor fragante a Dios. Filipenses 4:18. Y de repente alguien de los que está viendo el video dice: ya había durado mucho para salir con que hay que ayudar a la iglesia, que hay que ayudar a los ministros. Yo entiendo hasta cierto punto que alguno que está viendo este video piense eso.
porque lamentablemente hay que reconocer que en algunos lugares se han dado abusos de este tipo de enseñanza de el dar, del ser agradecido. Y se han caído en abusos y gente que en realidad no son ministros de Dios, son ministros del enemigo, disfrazados como ministros de justicia, porque la Biblia también lo dice, la Biblia lo dice, que iban a haber personas infiltradas con intereses del enemigo, no de Dios. Y por eso tenemos que orar y tenemos que tener discernimiento para poder entender quién es una persona que se está haciendo pasar por personas de Dios o no. Eso también es parte de nuestra responsabilidad. Muy bien, pero en el sano sentido, que es lo que queremos enseñar en este lugar, allí en Filipenses, en el capítulo 4, versículo 18, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo le dice a los filipenses: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esas ofrendas que los filipenses, que tampoco es que estaban nadando en dinero, no era que estaban nadando en dinero los filipenses, pero ellos entendían que la labor de Pablo, que andaba en diferentes ciudades predicando el evangelio, levantando iglesias, visitando las iglesias que ya existían en otros y llevándoles más palabra, afirmando cosas, era importantísimo ese trabajo. Pero Pablo todavía estaba en un cuerpo físico que necesitaba comer, que necesitaba refugio, que necesitaba abrigo, que necesitaba todas estas cosas que usted y yo necesitamos todos los días. Y estaba dedicado a la obra de Dios. Aunque también la Biblia menciona que tenía sus cosas, pero no daba abasto, mis hermanos. Alguien diría, no, pero para que el pastor trabaje. Sí, puede trabajar, primero, si acaso medio tiempo, porque tiene que dedicarse a la grey. Repito, no estoy hablando de los que han torcido este principio maravilloso que está aquí en la palabra. Estoy hablando de los hombres verdaderamente de Dios, que hacen su trabajo. Y dice que cuando esta iglesia hacía esto, era un sacrificio. Claro, no era fácil, pero lo hacían con todo amor al Señor y a Pablo, que les había dado instrucciones, que les enseñaba la palabra de Dios, que oraba por ellos, etc. Y entonces dice que es un sacrificio que sube como un olor grato a Dios también. El ayudar a la iglesia, el ayudar a los ministerios que son de Dios. No se canse, mi hermano. Hay recompensa de Dios y Dios lo está recibiendo como algo hermoso que estamos haciendo aquí en la tierra para su obra, para su iglesia. Muy bien. Y termino con Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 y 4, donde nos va a hablar de que Dios manda añadir incienso a las oraciones de sus santos. Yo no sé, yo me emocioné mucho cuando vi esto, es algo hermoso. Apocalipsis es un libro de mucho simbolismo, ¿verdad? Cuando usted vea monstruos y todo eso, no se asuste, ¿verdad? No es una película ahí, está hablando de poderes, está hablando de influencias fuertes, algunas extraordinarias y otras de las tinieblas. Son símbolos. Más bien yo le diría que los símbolos más bien a veces se quedan cortos con lo espiritual, la fuerza espiritual que quieren representar, ¿verdad? Así que no se asuste con los símbolos, porque la esencia es más cruda todavía que el símbolo. No, que un dragón, y el dragón representa que, si pudiéramos ver a la esencia del mal, a Satanás, créanme que el dragón sería ver a Barney, no sé. Ok, muy bien, entonces en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 y 4, nos dice: otro ángel, dice Juan, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, y con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Los santos son los que han sido apartados para el Señor por cuanto le han recibido a Jesucristo en su vida, le han entregado su vida a Jesucristo. Esos son los apartados, son los santos. Eso quiere decir santo, apartado para Dios. Y dice que Dios le indica esto, es un símbolo, ¿verdad? De que
le añada incienso agradable, ese incienso que está ya en Éxodo 30, es donde da las indicaciones de cómo se iba a preparar el incienso a Moisés. Pero ahora ya estamos en el ámbito espiritual, en el cielo. Y entonces le dice al ángel que le añada incienso a las oraciones de usted y de mí. O sea, le va a dar un peso, le va a dar un enriquecimiento maravilloso. Y que subieron, dice, subieron a Dios. Carlos, yo oro y pareciera que no está pasando nada. Créame que está pasando más de lo que usted puede percibir. ¿Se acuerda la palabra percepción? A veces no percibimos. Hay gente también, hay un tipo de padecimiento que hace que las personas no puedan oler. Es una situación que sucedió, una enfermedad, algo se atrofió y tienen su vida normal, pero no pueden percibir los olores. Muchas veces el enemigo de nuestras almas, en la parte espiritual, quiere hacer eso con la oración. Si hay algo que a Dios le resulta delicioso, es cuando sus hijos claman a Él, oran a Él, le hablan a Él. Es un olor precioso, maravilloso. Y el enemigo quiere que tú no huelas nada, creas que no está pasando nada. Pero más bien el Señor que dice, Él está añadiendo incienso a eso, está enriqueciendo eso. Y quiero también recordar que en otro lugar Pablo va a decir que hemos de orar como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo. Bendigo a cada persona que apartó estos minutos para escuchar tu palabra, Señor. Padre, que en ellos tu olor, Señor, la predicación sea olor de vida, de salvación, Señor, de vida eterna, vida en abundancia para estas personas que tienen un corazón sensible y que hoy olfatean, pueden oler la vida que hay en Jesucristo, la salvación que solo se encuentra a ti, la respuesta que solo tú tienes. Padre, en el nombre de Jesús bendigo cada vida, Señor, sus sueños, sus proyectos, sus familias. Padre, opera de una manera especial y que comprendan tu propósito para sus vidas, con lo que te lleven mucha gloria, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amigo, te invito a que te suscribas al canal, le des me gusta, lo compartas para que el canal crezca y podamos llevar este mensaje a muchas más personas para la gloria del Señor. Eres un bendecido del Señor y nos vemos en el próximo video con el favor de Dios.